¿Qué tal si les digo que un libro de 1958 podría ser la guía más precisa para entender nuestro mundo de hoy? Suena raro, ¿no? Pues esa es la sensación que deja La condición humana de la filósofa Hannah Arendt. Su análisis, escrito hace más de medio siglo, nos da unas claves impresionantes para comprender, desde la automatización del trabajo hasta nuestra extraña relación con la política. Vamos a desarmar sus ideas para ver por qué siguen tan, pero tan vigentes. Para empezar, viajemos un momento a 1957. La Unión Soviética acaba de lanzar el Sputnik, el primer satélite artificial de la historia. Para casi todo el mundo esto fue un triunfo tecnológico increíble, pero para Hannah Arendt significó algo mucho más profundo. Vio en ese evento un verdadero punto de quiebre para la humanidad. Arendt se dio cuenta de algo muy curioso. La emoción que dominaba en las noticias y en la gente no era tanto el orgullo, la celebración del ingenio humano, sino una extraña sensación de alivio, como si la humanidad, en el fondo, estuviera contenta de dar el primer paso para escaparse, no de un enemigo, sino de su propia casa, el planeta Tierra. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta es la pregunta central que Arendt se propone responder. ¿Por qué este deseo de huir? ¿De qué estamos tratando de escapar exactamente? Esta pregunta es básicamente el motor que impulsa todo su análisis sobre qué significa en realidad ser humano. Y ojo, para ella, este impulso de escape no es una cosa menor. Lo ve como una especie de rebelión contra nuestra propia existencia, contra la vida tal como se nos dio. La Tierra no es una cárcel de la que hay que huir, sino la base misma de lo que somos. Escapar de ella es, de alguna manera, querer escapar de nosotros mismos. Bueno, para entender el diagnóstico completo de Arendt, primero necesitamos sus herramientas. Ella divide lo que llama la vita activa, o sea, la vida activa, en 3 actividades humanas fundamentales. La primera, la más básica de todas, es la labor. Pensemos en la labor como el ciclo sin fin de mantenernos vivos. Es todo lo que hacemos para que el cuerpo siga funcionando. Comer, dormir, asearnos, es una actividad que de hecho compartimos con todos los animales. Un proceso constante de producir y consumir simplemente para seguir existiendo día tras día. Después viene el trabajo, y aquí hay una diferencia clave. A diferencia de la labor, el trabajo sí tiene un principio y un fin claros. Es el acto de fabricar, de crear el mundo artificial que nos rodea. Desde una simple silla hasta una ciudad entera o una obra de arte. El trabajo nos da permanencia, un mundo de cosas que va a seguir ahí mucho después de que nosotros ya no estemos. Y finalmente, llegamos a la acción. Para Arendt, esta es la actividad humana por excelencia, la más elevada. No se trata de cosas, sino de lo que pasa directamente entre las personas, a través de lo que decimos y hacemos. Es en la acción donde mostramos quiénes somos, nuestra identidad única, y donde tenemos el poder de empezar algo completamente nuevo, de crear historia. Entonces, resumiendo un poco para que quede claro, la labor está al servicio de la vida, de la pura supervivencia. El trabajo crea un mundo de cosas que dura en el tiempo. Y la acción, que solo es posible porque somos muchos y diferentes, lo que ella llama pluralidad, es la que da lugar a la historia. 3 actividades, 3 propósitos muy distintos. Ahora, lo que es realmente fascinante es que para los antiguos griegos no solo importaba qué hacías, sino también dónde lo hacías. Y esto creó una división súper clara entre 2 esferas de la vida que lo cambiaban todo. Por un lado estaba la esfera privada, la casa, la oikia. Este era el reino de la necesidad, donde se hacía la labor para sobrevivir. Era un espacio de desigualdad, gobernado por la cabeza de la familia. Y por otro lado estaba la esfera pública, la polis, que era el reino de la libertad. Ahí, los ciudadanos, considerados iguales entre sí, podían dedicarse a la acción y al discurso político. Y esta es la lógica griega, que es brillante en su simpleza. Primero, tenías que tener resueltas las urgencias de la supervivencia en tu casa, en lo privado, para poder ser verdaderamente libre en el espacio público. La libertad política exigía no estar atado a las necesidades del cuerpo. Bien, y es justo aquí donde Arendt introduce su idea más potente y quizás más crítica,
Ella argumenta que en la era moderna apareció una nueva esfera, una especie de híbrido que borró por completo esas fronteras antiguas. A esta esfera la llamó lo social. A ver, ¿cómo pasó esto? Pues las actividades que antes eran privadas, como la economía familiar y la gestión de las necesidades básicas, de repente se proyectaron a una escala nacional. El hogar, por así decirlo, se expandió hasta convertirse en una especie de administración doméstica gigante que hoy llamamos sociedad. Este cambio tuvo unas consecuencias enormes, de verdad. La política dejó de ser ese espacio para la grandeza y la acción, y se convirtió en algo más parecido a la administración de los problemas de la sociedad. La individualidad, esa que se revela en la acción, fue reemplazada por el comportamiento predecible, por la conformidad, porque al final eso es lo que una sociedad necesita para funcionar sin sobresaltos. Y esta es la médula del argumento. La sociedad funciona mejor cuando la gente es predecible, cuando sigue patrones de conducta. De hecho, toda la economía moderna y la estadística se basan en esa premisa. Se nos empuja a comportarnos como miembros de un grupo, no a actuar como individuos únicos e impredecibles. Y bueno, todo este recorrido nos trae de vuelta al presente. Porque el análisis de Arendt, aunque se basa en la historia, es una herramienta increíblemente lúcida para pensar en nuestros propios tiempos, y sobre todo en lo que se viene con el futuro del trabajo. Arendt sostiene que la era moderna hizo algo muy particular, elevó la labor, o sea, la actividad más básica, la de ganarse la vida, al lugar más alto de todos. Convertimos a la sociedad entera en una sociedad de laburantes, donde el principal objetivo y la identidad de las personas se definen por su trabajo, por su contribución a este gran ciclo de producción y consumo. Y acá está la gran paradoja, la que Arendt vio venir hace décadas. ¿Qué pasa cuando el sueño de liberarnos de la carga de la labor se hace realidad gracias a la tecnología? Pero esto le ocurre a una sociedad que ya no conoce ninguna actividad más elevada. ¿Qué pasa con una sociedad que se ha olvidado de cómo actuar? Esta situación, para ella, es el peor de los escenarios. Nos deja en una posición súper precaria, libres de nuestra actividad principal, sí, pero sin un propósito que la reemplace. Nos enfrentamos a un futuro de ocio forzado para el que no estamos nada preparados, porque en el camino de glorificar la labor hemos devaluado el trabajo y sobre todo la acción. Arendt no nos da respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Al contrario, nos deja con un desafío. Su propuesta no es un plan de gobierno ni una fórmula, sino algo más fundamental, un llamado a la reflexión, una invitación a detenernos y simplemente pensar en lo que estamos haciendo, reconsiderar qué actividades valoramos y qué tipo de mundo y de vida humana queremos construir. Y ese, quizás es el llamado más urgente de todos.